Bienvenido, bienvenida infinitamente. Soy José Antonio Guallar Claver y hoy abordaremos en esta nueva aventura de curiosidad y de ciencia en torno a los principios de la mente humana, que es, como sabes, maravillosa e infinita, un tema crucial en los seres humanos como es el de la felicidad. Comenzamos con un cuento. El cuento de un rey que quería mucho a su pueblo y quería encontrar el secreto de la vida y de la felicidad. Se titula El contador de cuentos que llegó a ser rey. Todo lo ansiado en la vida de aquel contador de cuentos suponía meterse de una vez por todas en el pellejo del encantador de serpientes, del bello príncipe esperado por la dulce princesa, del logro sin límites de altura y peso. La apoteosis con éxtasis incluida se daría en el momento en que un rey cualquiera de sus relatos le cediera la poltrona y la corona, aunque fuese por breves momentos. Y eso fue lo que sucedió un día. Era su 12.726 día de existencia, cuando a las 16 horas y 40 minutos de una tarde cerrada de invierno se le personó el rey buscador de la sabiduría. Qué extraño, se dijo, a ese no le conocía, ni siquiera había oído hablar de él. Pero qué curioso y agradable sería una nueva experiencia, una experiencia sin igual. ¡Bravo!, se dijo, esbozando una sonrisa de felicidad radiante y total. Se sentaron frente a frente el contador de cuentos y el rey buscador de la sabiduría. Increíble, pero cierto. No era un rey cualquiera, no se parecía a ninguno de los que conocía al contador de cuentos. Tenía un halo especial, un misterio particular. Se respiraba seguridad y paz a su lado. ¡Qué momento, qué momento! Comenzó el rey a explicarle su existencia de esta manera. Querido y estimado contador de cuentos, artista de niños y mayores, recreador de fantasías y hacedor de vidas fuera del laboratorio. Hacía tiempo que te buscaba. Mucho tiempo, sí. Ya sabes que soy el rey buscador de sabiduría y podríamos añadir de confidentes. Y al fin te hallo, querido amigo. Comenzaré presentándote mis respetos por la labor que desarrollas y te encomendaré el secreto que he encontrado después de buscar y perseguir toda mi vida a la sabiduría. Donde yo reinaba era un lugar pacífico, armonioso, de buena gente. Como rey, tenía una preocupación especial, la de servir de la mejor manera posible a mi pueblo. Era mi interés encontrar la sabiduría y la felicidad para el reino y por eso mandé llamar a mis sabios. Los reuní en cónclave y les dije que me presentaran a la sabiduría en su totalidad. Yo tenía entonces 30 años. Cuando pasaron 5 años recibí noticias de mis sabios y de la resolución de mi encargo. Ya habían encontrado la sabiduría y la felicidad. Se presentaron en el palacio con 200 mulas cargadas de libros en sus alforjas, y el sabio más sabio dijo que allí, en las alforjas, se encontraba la sabiduría, la felicidad. Yo, que tenía demasiadas cosas que hacer en mis tareas como rey, les peté que no vendría nada mal que la resumieran en menos volúmenes para que fuera más asequible. Exclusivamente fueron estas las palabras, pues se sentía muy ilusionado. Al cabo de 10 años se volvieron a presentar mis sabios, que después de tanto tiempo habían resumido la sabiduría en una tercera parte aproximadamente. Yo por entonces rondaba los 50 veranos y me sentía algo cansado como para empezar a leer tanto y tan variado. Les di otro tiempo de resumen a mis sabios, que por ellos no pasaba el tiempo, al menos más despacio que por mi persona. Los libros que traían cabían en 3 mulas con sus alforjas repletas. La tarea de los sabios había sido magnífica, pero yo ya no leía y no quería que nadie se enterase de lo que buscaba con tanto ahínco. Solo yo, el rey de la sabiduría y de la felicidad, lo tendría que saber. Les pedí el último favor a los sabios que resumieran en letra grande e inmortalizaran con el menor número de palabras posibles a la sabiduría y a la felicidad. No me dio tiempo, pues ya estaba moribundo cuando se reunieron los sabios al pie de mi cama en visita de despedida como fieles servidores. Yo había recibido los santos sacramentos y esperaba la muerte, aunque me resistía a marcharme de ese mundo sin conocer lo ansiado. Por eso
Llamé a capítulo al más sabio de los sabios y le pregunté: dime, sabio de los sabios, ahora que me voy sin conocer la sabiduría y la felicidad, ¿qué es para ti la sabiduría? ¿Qué es para ti la felicidad? Descríbemela, por favor, en pocas palabras. Y este sabio de los sabios le contestó al oído: Majestad, con mis mayores respetos y humildad he de decirle que la sabiduría y la felicidad está en que nacemos, vivimos sufriendo y morimos sin más. Plácidamente, yo como rey me dejé arrastrar por la guadaña hasta sus últimas consecuencias. Había hallado, finalmente, la sabiduría y la felicidad. Esta era mi muerte. Todo esto te cuento a ti, contador de cuentos, para que seas lo que yo pude ser en vida, sabio. El contador de cuentos se sintió el hombre más feliz y dichoso de la creación, como si hubiese recibido el testigo del rey buscador de la sabiduría. ¿Te ha gustado? Entonces te propongo unas preguntas. ¿Qué es la felicidad para ti? ¿Cuál es tu grado de felicidad en este momento? ¿Tienes la sensación de que la felicidad pasa de largo por tu vida? ¿Cuáles son tus ilusiones? ¿Trabajas para hacerla realidad? ¿Qué valores componen tu escala para andar por esta vida? ¿De qué crees que eres capaz? Pues bien, muchas de estas preguntas nos las hemos formulado alguna vez en la vida para conocer el grado de satisfacción vital, porque como decía Séneca, su hermano Galión en De Vita Beata, todos los hombres y mujeres quieren ser felices, quieren vivir felizmente. Aspiramos a ser felices y para ello intentamos descubrir qué es eso de la felicidad. Sin embargo, cada persona posee una respuesta, una definición diferente, y es precisamente esa disparidad de opiniones ante una cuestión tan trascendental en la existencia del ser humano, una de las razones de la aparición en la antigua Grecia de la ética. Etimológicamente, la palabra felicidad proviene del latín felicitas, que significa fértil o fecundo. Según el budismo, esta reside en la experiencia enriquecedora que uno vive cuando logra un objetivo, ya que una vez que se consigue lo deseado, la satisfacción ya es muy breve. Y Buda decía que no hay camino a la felicidad, sino que la felicidad es el camino. Según la RAE, la Real Academia Española de la Lengua, la felicidad es un estado de grata satisfacción espiritual y física. Esta definición encajaría bastante con la versión de Platón, ya que para el filósofo griego radica en el crecimiento personal y es fruto de la satisfacción conseguida a través de pequeños logros. Algunos psicólogos han tratado de caracterizar el grado de felicidad mediante diversos textos y han llegado a definir la felicidad como una medida de bienestar subjetivo, es decir, como algo autopercibido que influye en las actitudes y el comportamiento de los individuos. Para Freud, la felicidad es algo utópico, pues considera que para que sea posible no podría depender del mundo real, donde los individuos están expuestos constantemente a experiencias desagradables como el fracaso y la frustración. Y en este sentido sostiene que a lo máximo que podría aspirar un ser humano es a una felicidad parcial. Parece que ser feliz está en la línea de autorrealizarse, de alcanzar las metas propias de un ser humano. Aristóteles sostenía que todos los hombres perseguían la felicidad. Unos son felices ganando dinero, otros recibiendo honores, otros viajando. Cada cual posee el secreto de su propia felicidad, pero para eso hay que conocerse bien y saber qué es lo que uno quiere. Séneca, filósofo estoico, creía firmemente en lo que los psicólogos llamamos el locus de control, un concepto ampliamente usado en psicología que afecta al punto de vista de un individuo y a la manera que éste tiene de interactuar con el entorno. Para algunas personas el locus vive en el exterior, sienten cómo fuerzas externas guían sus acciones, y para otros, como Séneca, el locus reside dentro.
Y Demócrito, conocido como el filósofo que ríe debido a su énfasis en el valor de la alegría, tanto la felicidad como la desdicha dice que se encuentran en el alma, en consonancia con los postulados de la Ilustración griega. Demócrito equipara la felicidad humana con la eutimía o alegría producida por el pensamiento. En cierta ocasión llegó a afirmar que la vida sin alegrías es un largo camino sin albergues. Lao Tzu, uno de los filósofos más relevantes de la civilización china, sostiene que la razón de su felicidad era vivir el presente. Si estás deprimido, estás viviendo en el pasado. Si estás ansioso, estás viviendo en el futuro. Pero si estás en paz, estás viviendo el presente. Quienes siempre piensan en mañana o recuerdan con nostalgia el ayer solo generan ansiedad y estrés y dejan de disfrutar el momento y la verdadera existencia. Bertrand Russell, autor de La conquista de la felicidad y ganador del Premio Nobel de Literatura, conocido por su influencia en la filosofía analítica, concibe el amor como un instrumento para conseguir la felicidad. Para el filósofo británico, el amor ayuda a romper el ego y a superar la barrera de la vanidad que impide ser felices. Y Ortega y Gasset mantenía que la felicidad que sentimos es directamente proporcional a la cantidad de tiempo que pasamos ocupados en actividades que absorben completamente nuestra atención y nos agradan. Según Ortega, si nos preguntamos en qué consiste ese estado ideal de espíritu denominado felicidad, hallamos fácilmente una primera respuesta. La felicidad consiste en encontrar algo que nos satisfaga completamente. Para este filósofo y ensayista madrileño, la felicidad se produce cuando coincide en lo que él llama nuestra vida proyectada, que es aquello que queremos ser, con nuestra vida efectiva, que es lo que somos en realidad. En esta misma línea tenemos la teoría de flow, pues gira en torno a un estado mental operativo en el cual el individuo está completamente inmerso en la actividad que ejecuta. Te pregunto lo siguiente, ¿alguna vez has sentido como si fluyeras mientras realizas una actividad más o menos placentera, sin pensar, sin reflexionar, tan solo dejándote llevar por tus propias habilidades para ejecutar esa actividad que te resulta agradable, estimulante y productiva? Pues eso es el flow. El flow puede que lo hayas vivido tocando la guitarra, cocinando, escribiendo, montando en bicicleta, cosiendo, montando un mueble o en definitiva haciendo lo que realmente te gusta. Pero no se trata tan solo de estar concentrado en algo, aunque la concentración sea un elemento básico del flow. Es una suerte de concentración absoluta y feliz en la que el tiempo deja de existir o vuela, como nos gusta decir. Y es que el mayor enemigo del estado de flow son los ladrones de tiempo, la llamada multitarea, atender a muchos estímulos a la vez y tal vez te entretengas o te olvides del tiempo, pero eso no es exactamente el estado de flujo, eso es otra cosa. Al margen de las distracciones, el autor de Flow, de nombre indescriptible, cita estas 8 facetas refiriéndose tanto a los medios para lograrlo como a las consecuencias del mismo. La primera, el estado de flow, es una completa concentración en la actividad, en lo que hagas. La segunda es la claridad que uno tiene en los objetivos de lo que hace. La tercera es el equilibrio entre el desafío y la habilidad. La actividad no debe ser ni muy sencilla ni muy complicada. La cuarta, la actividad debe ser intrínsecamente gratificante. No funciona con actividades en las que la recompensa es más relevante que la propia actividad. La quinta es que una retroalimentación en flow es directa e inmediata. Los errores que surgen en la actividad se resuelven de forma natural apoyándose uno en la experiencia. La sexta es que una distorsión del tiempo, el tiempo vuela o deja de importar
se produce en el flow, porque no miras el reloj, aunque te metan prisa. Como dijo Miguel Ángel a Julio II, la Capilla Sixtina estará acabada cuando termine. Déjame a solas con mi flow. Gracias. El séptimo es que el flow es un sentimiento de control absoluto sobre la actividad. Gracias a la experiencia y a la habilidad en el desarrollo de esa actividad, el individuo siente que nada escapa de su control, ni los errores propios de la misma. Y la octava y última es que el flow es una fusión de acción y conciencia. En los picos de flow, como dijo su autor, Csikszentmihalyi o algo así, el individuo puede llegar a sentir una especie de catarsis en la que la acción y la conciencia se fusionan. Así que ese estado de flow que sientes cuando desarrollas una actividad que dominas y te gusta se explica por la capacidad que tiene tu cerebro para apagar la vertiente analítica, dejando tan solo encendido y al máximo rendimiento la vertiente creativa. Hablando de un gran cerebro, de Einstein, aludió a la importancia de tener un objetivo, un propósito, una meta que nos motive a vivir, así como la importancia de perseguirla con tesón. Decía que si quieres vivir una vida feliz, átala a una meta, no a personas o a cosas. Una idea que precisamente coincide con el Ikigai japonés, que considera que tener un propósito en la vida es clave para ser feliz. Tener algo por lo que merece la pena vivir nos motiva, nos alimenta, nos da perspectiva. Para Einstein, ese caminar hacia la meta iba de la mano de vivir con una mente abierta y curiosa, además de buscar la paz y la comprensión. Y Confucio decía que si amas lo que haces, nunca será un trabajo. Otro autor, Einhorn, solía decir que somos más felices de lo que creemos. Ante esta primera afirmación, pues muchos se dirán, ¿de verdad somos más felices de lo que creemos? ¿Y eso cómo lo sabemos? Bueno, pues el enfoque de este autor, de Einhorn, parte de una premisa que muchos pensamos que alcanzaremos la dicha cuando por fin tengamos aquello que deseamos. Es la imagen más clásica y también la fuente de nuestro sufrimiento, porque si ponemos siempre la mirada en aquello que no tenemos, viviremos en un eterno estado de carencia. Nos decimos, seré feliz cuando encuentre la pareja ideal, alcanzaré la felicidad cuando encuentre un buen trabajo, qué feliz seré cuando logre todos los objetivos que tengo en mente. Bueno, admitámoslo, se nos ha hecho creer durante mucho tiempo que solo cuando nos esforzamos lo suficiente logramos aquello que deseamos para ser dichosos. Sin embargo, la vida es demasiado compleja y ser feliz no va mucho de esfuerzos. Es más, a veces, a pesar de lograr algo concreto, sigue existiendo el vacío, la carencia, la frustración. Pero entonces, ¿qué podemos hacer? Nuestro bienestar, dicha y satisfacción parte de nuestros juicios y de las conductas. Si no somos capaces de razonar y darnos cuenta de lo que tenemos, nunca alcanzaremos esa ansiada felicidad. Focalizarnos solo en lo que no tenemos puede ser en ocasiones fuente de motivación, pero también de sufrimiento. Hay quien aplicará hábiles estrategias para lograr lo que quiere y triunfará, pero esto no es una constante. No siempre vamos a tener éxito. ¿Pero existe alguna fórmula matemática de la felicidad? Pues sí. Martin Seligman, psicólogo positivo, y su grupo de investigación en 2002 trataron de aplicar unas variables que influyen en la felicidad mediante la siguiente fórmula. F es igual a R más C más V. O sea, F, la felicidad depende de 3 factores, según este autor y su grupo. La R, la herencia genética, es decir, las características personales que llevamos grabadas en los genes y no se pueden modificar. Primer elemento, R, genética. Segundo elemento, C, contexto social y geográfico. ¿Dónde nacemos? ¿Dónde vivimos? ¿Con quién y cómo nos relacionamos? Felicidad,
es igual a R, genética, más C, contexto social y geográfico. Y nos falta la V, última, que es la voluntad de la persona. Actividades intencionadas que solo y exclusivamente depende de nosotros. Suma de genética, más contexto social y geográfico, más voluntad. Lubomirsky en 2008 plantea que el factor de la voluntad es más sencillo de modificar y encuentra en sus estudios que explica hasta un 40% de la felicidad de las personas. Dicho de otra forma, cambiando nuestra manera de actuar y de pensar, tenemos la posibilidad de ser un 40% más felices. El porcentaje restante depende del entorno del 10% y la predisposición genética y biológica es el 50%. Que a priori no es nada fácil de cambiar o no siempre está en nuestra mano. El mismo Seligman describe los 5 componentes que resaltan en las personas que deciden y dicen sentirse felices. 1. Aumentan las emociones positivas. 2. Ponen en práctica las fortalezas personales con compromiso y flujo de constancia. 3. Mantienen relaciones que les nutren, basadas en el apoyo y la compañía de los otros. 4. Tienen un plan que da sentido a su vida. Y 5. Establecen metas o logros que les motivan a seguir adelante. Dicho modelo de bienestar estaría avalado necesariamente por las influencias que todo ser humano tiene, basadas en aspectos biológicos, psicológicos, procesos mentales y socioculturales. Es decir, que en esa complejidad racional entran de lleno mecanismos biológicos cerebrales, influencias hormonales, predisposición genética, rasgos adaptativos de selección natural, y a esos, por si fueran pocos, se les unen las interpretaciones que hacemos de las cosas, nuestros temores vitales, las respuestas aprendidas, la presencia e influencia de los otros y los llamados modelos convincentes como los medios de comunicación. Y fuera de los cuentos como los que hemos visto al principio, ¿existe algún reino donde la felicidad cotiza en bolsa? Pues sí. Ese pequeño reino existe y se encuentra al lado del Himalaya, entre China y la India. Se llama Bután. Curiosamente, el gobierno de ese pequeño estado asiático y budista considera la felicidad igual de importante que la economía, con un indicador fascinante: la felicidad nacional bruta. Es decir, el bienestar social y el crecimiento económico van de la mano para conseguir la felicidad de su población, unos 80.000 habitantes. Y no es de extrañar, con esta simpática forma de medir la vida, que Transparencia Internacional, uno de los organismos que miden la corrupción mundial, coloca a Bután como una monarquía poco corrupta, bastante transparente y un pueblo parcialmente libre. La cuestión es si encontraremos vida inteligente más allá de Bután, más allá de esta sociedad, si alguna constitución o legislación de este estado del planeta se atreverá a poner en valor la felicidad de las gentes para consumar la autorrealización de cada persona sin distinción. Si nuestros gobernantes, dicho de otra manera, más allá de mirarse el ombligo y mantenerse en el poder, serán capaces de comprender que los términos economía, libertad, bienestar, igualdad, justicia y progreso van de la mano y, como no, pueden cotizar perfectamente al alza. Y acabamos. Finalizamos con el decálogo de la felicidad para que vayas practicándola. 1. Disfruta de los placeres de la vida. Reivindica lo pequeño, las pequeñas cosas. 2. Carpe diem, como decían los goliardos. Vive con intensidad el momento presente. 3. Proponte metas personales a corto, a medio y a largo plazo. 4. Acéptate como eres. No hay nadie como tú. 5. Conjuga el verbo amar. Recuerda, yo amo, tú amas, él ama. 6. Resiste la adversidad.
sé resiliente. 7. Sé optimista. Es mejor ver la botella medio llena. 8. Apúntate al altruismo. 9. Cuídate mucho, reserva tiempo para ti. Y 10 y último, que tengas mucha suerte, amigo, amiga. Hasta aquí hemos llegado en esta nueva entrega de nuestra mente infinita y maravillosa. Espero y deseo que me sigas acompañando en esta aventura de curiosidad en torno a la salud y a la vida. Recibe un fuerte abrazo primaveral. Hasta siempre.